Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a compartir una pequeña historia para darle un refresh al canal y sobre todo para compartir con ustedes un poquito más. Esta anécdota justamente salió a colación de una conversación que tuve en la mañana en donde platicábamos acerca de situaciones peligrosas que hemos vivido cotidianamente y que a veces no hemos dimensionado lo peligrosas que pueden ser. Y esta conversación llevó a una anécdota que yo tengo de cuando iba en cuarto de primaria. Esta anécdota tiene que ver con un accidente en el cual me vi involucrada cuando yo tenía tan solo 9 años, junto con otra compañerita de la escuela. Resulta que ambas vivíamos más lejos de la escuela que el resto de nuestros compañeros, por ende siempre éramos de las últimas en que nos entregaba el transporte. Vamos a llamarle al señor del transporte el señor Beto, y a esta compañerita vamos a llamarle Susana. Antes de continuar con la historia, Susana, si escuchas por alguna razón o te topas con este video, me gustaría que pudieras perdonarme por la situación en la que nos vimos involucradas y que no supe actuar en su momento. Como ya éramos las últimas en ese día del accidente, pues, y como cualquier otro día normal, pues disponíamos de todo el espacio de la camioneta para poder correr de un lado al otro, jugar, gritar y echar relajo. Es importante mencionar que aquí dos cosas. El señor Beto ya era un señor muy grande, tenía más o menos de entre 68 y 72 años quizás de edad, más o menos. Eso nunca mermó como su capacidad de conducir bien, de tratarnos bien, de ser un hombre paciente. Eso no tiene nada que ver, pero sí influyó en uno de las situaciones que ahorita vamos a ver cuando lleguemos a ese momento. Y también el señor Beto tenía una camioneta ya de un modelo muy antiguo. Era de esas camionetas de Volkswagen que en vez de tener una puerta corrediza, porque en esa época es que eran ya los 90s, ¿no? 90 y algo. Ya existían camionetas mucho más seguras, con las puertas que son corredizas, que tienen hasta una manija que cuesta un poquito más de trabajo de abrir. Y esta era una camioneta que tenía su cerrojo como cuadradito su manija era un cuadrito en el cual metías como las manos de esta forma y jalabas. Entonces por dentro yo recuerdo que no se podía abrir. Siempre que llegábamos a nuestro destino, el señor Beto se bajaba, daba la vuelta a la combi y nos abría y nos ayudaba a bajar. Entonces regresando al día del accidente, Susana y yo estábamos corriendo. Esta camioneta tenía lugares como bancas, ¿cómo le llamaríamos? Horizontales, de tal manera que los que estábamos enfrente quedábamos literal frente a frente con los que estaban del otro extremo, y las mochilas y todo eso iban como en un apartado posterior, así que todo lo que era el centro de la camioneta quedaba libre, y pues al estar ella y yo solas se nos hacía fácil correr de unos asientos a otros asientos, aprovechando la inercia de la camioneta. Pues de repente era para nosotros muy divertido ir corriendo hacia un punto y que la camioneta al momento de frenar nos regresara, ¿no? Y nos caíamos y nos reíamos un montón. Entonces era lo máximo estar haciendo eso, ¿no? Para nosotras, nuestras mentes de 9 y 8 años, yo le calculo que ha de haber tenido Susana, o quizás mi edad, ¿no? Porque nos llevábamos realmente por poco. O sea, yo iba en tercero de primaria y yo iba en cuarto. Aquí la situación fue que en una de esas corretizas Susana iba directo hacia los asientos de enfrente, cuando en un traqueteo que hace la combi, Susana, su trayecto es interrumpido, no va directo hacia los asientos, sino que se ladea y choca de costado contra la puerta de la camioneta, y esta puerta se abre y mi amiga sale volando. Yo no sé cómo le hice, la verdad es que no recuerdo, ni siquiera en ese momento yo podía entender cómo llegué tan rápido hacia donde ella, porque eso estábamos de acuerdo que es en segundos, y la alcancé a agarrar. Teníamos un agarre como bastante bueno, porque ella me tenía agarrada como del antebrazo y yo también de su antebrazo, pero Susana era una niña fuerte, ¿no? En esa época ella estaba como fuerte, tenía más o menos mi misma estatura y era un poquito más llenita que yo. Entonces
híjole, yo por más que trataba de subir a Susana no podía, y empecé a ver sus pies cuando yo trataba de jalarla para subirla, cómo se iban acercando de manera muy peligrosa hacia las llantas traseras de la camioneta. Todo esto que les comento fue una cuestión de segundos. Mientras yo trataba de hacer esto, yo le gritaba al señor Beto, pare la camioneta, señor Beto. No me escuchaba don Beto. Él sí había tenido un problema como de audición ya para ese entonces, pero yo creo que él nunca se imaginó una situación así. Entonces no había manera de lograr que don Beto parara la camioneta. Él seguía avanzando. Yo a estas alturas de mi vida, que ya conduzco, le calculo que por lo menos íbamos a unos 40 kilómetros por hora aproximadamente. Y recuerdo mucho cómo yo sentía me lastimaba emocionalmente. O sea, como que me puse en los zapatos de Susana. Yo iba viendo sus piernas, iba cuidando que sus piernas y la trayectoria de su cuerpo no fueran hacia abajo de la camioneta. Yo iba viendo cómo sus piernas iban golpeándose entre sí y contra el pavimento. Sus piecitos cómo se iban golpeando unos contra otros. O sea, se iba maltratando mucho su cuerpo. No sabría cómo explicarles. O sea, el ver cómo está siendo maltratado el cuerpo de Susana para mí fue me estaba causando mucho dolor, porque yo ya no quería que ella se estuviera lastimando. O sea, yo quería que esto parara ya. Y yo ya no podía sostenerla. Y la verdad es que yo a la fecha, a mi edad, yo no sé qué decisión sería la más adecuada, qué hubiera sido lo más adecuado. Yo tomé la decisión de soltarla. En cuanto la suelto, me arrepentí. O sea, al instante en que yo la solté, me arrepentí porque empezó a girar de manera muy violenta. Vi su cara como pues golpeó el pavimento, cómo empezó a girar, y su cuerpo cómo se movía tan violentamente en el momento en el que ella iba girando. El verla a lo lejos, como no, o sea, por eso es que digo que íbamos rápido, porque en cuanto yo la solté, pues traté con mis últimas fuerzas, porque yo no tenía fuerza de seguirla sosteniendo, como de estirar mi brazo para alejarla de las llantas traseras de la camioneta, y el ver que quedara segura, alejada del paso de la camioneta. Entonces corro directamente hacia el lugar del piloto, donde estaba don Beto, y le grito que pare la camioneta, que se acaba de salir una niña. Él se frena, levanta la vista hacia el espejo retrovisor, yo también levanto la vista y la vemos tirada. Se bajó y la fue a recoger. Bueno, yo en ese momento me sentía como lo peor. O sea, yo sentí que me iban a meter a la cárcel, o que me iban a castigar de una manera terrible, que mi mamá me iba a golpear por lo que había pasado, porque yo me sentía muy culpable cuando solo recuerdo que ya entregamos a Susana con su mamá, y su mamá estaba tremendamente afligida. Yo recuerdo haber visto la escena desde adentro de la camioneta con una cara de angustia, supongo. Yo veía a lo lejos que la señora y el señor don Beto estaban platicando sobre lo que había pasado, Susana llorando, Susana muy lastimada de su cara. Recuerdo haberle visto costras aquí, su boca abierta. Recuerdo que cuando habló yo veía las líneas de sus dientes llenas de sangre. No, fue una cosa espantosa. Recuerdo que sí hablé con Susana y le pedí una disculpa. Yo no tuve el valor de decirle la verdad, de decirle que yo la había soltado. Yo le dije que se me había resbalado y me acuerdo que se había puesto crema. Entonces yo no supe de dónde agarrarme. Yo le dije, es que te habías puesto crema. Creo que me había compartido a mí también. Le dije, traíamos las manos resbalosas, no te pude sostener. Pero yo sabía que la había soltado, y yo sabía que ella sabía que yo la había soltado. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma. No recuerdo si nos siguieron mandando al transporte, en ese mismo transporte, ya no recuerdo qué pasó después, pero ya no nos llevábamos igual. O sea, yo sentía que ella me evitaba. Y pues no sé, muchos años de mi vida he cargado como con esta sensación de culpa, con esta sensación de ¿qué debí de haber hecho?
cómo debí de haber enfrentado la situación. Digo, en ese entonces pues yo tenía 9 años, o sea, hay muchas cosas que como adultos a la fecha, que son cosas de adultos, no sabemos a veces cómo reaccionar o cómo tomarlo, o pensamos que pudimos haber actuado diferente. Pero en mi caso, durante mi formación de niña, adolescencia, acordarme de eso para mí era un recuerdo como de mucha culpa, como de mucha vergüenza. Y realmente conmigo nunca hubo un seguimiento psicológico para afrontar ese trauma, porque fue muy difícil. La verdad es que fue una situación muy desagradable, que emocionalmente me impactó, no solamente por el acontecimiento en sí, sino por todos esos dilemas morales y de cómo debí de haber actuado, y lo hice bien. Y a lo mejor fue egoísmo porque ya te sentías cansada, porque ya no podías sostenerla. A lo mejor si hubieras aguantado un poco más, ¿no? A la fecha yo no sé cuál hubiera sido la mejor decisión. Así que yo los invito a que me platiquen si ustedes tienen alguna historia similar en donde ustedes se hayan sentido como identificados, que hayan tenido alguna experiencia también así en su niñez, en su juventud. Y pues nada, me encantaría escucharlos, leer sus opiniones y que me comenten acerca de sus experiencias. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias por escuchar y por ver.